Hola chicos, ¿cómo les va después de tanto tiempo? Retomamos las clases como lo veníamos haciendo anteriormente y vamos a repasar en este caso, y lo vamos a hacer en 3 o 4 partes para que no se haga difícil de comprender y de recordar, el presente simple con el uso de los auxiliares do y does. ¿Sí? Simple present with do and does. Habíamos estudiado que estas palabras, estas dos palabras, ¿sí? Do, does, lo voy a decir así a lo criollo, sin sin enroscarme con la pronunciación, son, como ahí dice el corazoncito, auxiliares, ¿sí? Y por sí solas estas dos palabras carecen, no tienen significado. El auxiliar do se usa en oraciones y preguntas en las que estén los pronombres I, you, we, they. Y el auxiliar does se usa en oraciones y preguntas que estén presentes los pronombres he, she, it. A esta altura todos deben recordar de memoria cuáles son los significados de estos pronombres. No los voy a dar en este video, deben recordarlos. Bien, decimos que el presente simple, así como primero lo aprendimos a utilizar para presentarnos, hablar en primera persona, dar la edad, de dónde venimos, nuestra nacionalidad, la edad, ¿sí? También lo usamos para contar nuestras actividades cotidianas, es decir, los verbos todo lo que tenga que ver con routine actions o los verbos de la rutina, lo que hago a diario, ¿sí? Lo que hago yo, lo que hace otra persona. Recordamos y repasamos los verbos de la rutina. Play, watch TV, sleep, chat, go to school son algunos de los que ya venimos estudiando desde que empezamos la secundaria y los que me conocen desde sexto, desde que estamos en el sexto. Bien, entonces ahora, ¿cómo expreso, cómo cuento lo que yo hago con estos verbos, lo que hago todos los días? Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en armar affirmative sentences, o sea, oraciones afirmativas. Y se escriben primero, en el orden que tengo que respetar, es escribir siempre un pronombre. ¿Sí? En este caso, voy a usar los pronombres, en cada ejemplo que escribí acá, los pronombres que van con do, ¿sí? Van a ver que en las oraciones van a aparecer estos, nada más. Entonces, primero escribo el pronombre. Luego, fíjense que traje el verbo de la rutina, lo coloco después del pronombre. Aclaro qué actividad hago. I play tennis. Y digo qué día o en qué momento. Yo acá, por ejemplo, utilicé la expresión de tiempo every day, todos los días. Esta palabra en inglés le decimos time expression. Es una palabra de expresión de tiempo, le decimos, y nos indica en qué momento hacemos las actividades o con qué frecuencia, cuántas veces hacemos eso. Luego voy a usar el pronombre you, ¿sí? Como está acá, con do. ¿Sí? Perfecto. Entonces, coloco primero el pronombre, luego voy a poner el verbo, voy a seguir con el segundo, watch TV. Entonces, pronombre, verbo, ¿sí? Vos mirás la tele los lunes. Recuerden que hay un video, e inclusive hicimos una tarea, con las preposiciones de tiempo, preposition of time, ¿sí? ¿Por qué las marco y las incluyo en las oraciones? Porque las expresiones de tiempo, como la primera, las preposiciones de tiempo, como en este ejemplo, se usan solamente en el presente simple, o sea, cuando relato o describo acciones que hago cotidianamente. No van a aparecer en oraciones o en un texto o en un diálogo que estamos hablando sobre cosas que estoy por hacer dentro de un año.
No, ni las que ya hice antes de ayer, porque estamos hablando en pasado. Entonces, estas siempre, y esto por favor lo anotan, se lo graban en la cabeza, estas palabras que yo encerré con rosa, ¿sí? Son expresiones de tiempo, preposiciones de tiempo o adverbio de frecuencia, como ahora lo vamos a ver, que son propios del presente simple, ¿sí? No de otro tiempo verbal. Entonces, seguimos. Tú o ustedes miran tele los lunes, ¿sí? On, preposición de tiempo, los. Sigo con los pronombres we y they. Nosotros o ellos siempre vamos a la escuela. Y ahí encerré always, porque lo estudiamos el año pasado, es el adverbio de frecuencia. ¿Se acuerdan que les había explicado que el adverbio de frecuencia es esa palabra que modifica al verbo go, ir? ¿Por qué le digo modifica? Claro, porque me dice cuántas veces o con qué frecuencia, ¿tá?, se realiza esta acción, ir a la escuela, ¿sí? Porque esta palabra trabaja al lado pegadito del verbo, lo vamos a decir así para que se entienda, ¿ok? Y este adverbio, después lo voy a explicar más adelante, lo escribíamos después de los pronombres, ¿sí? Después, fíjense, está pronombre, adverbio, verbo. Pero eso lo profundizamos en la próxima parte. Hasta acá serían oraciones positivas, es decir, cuento en forma de oración lo que hago habitualmente. Le decimos que es positivo no porque acá esté escrito sí, yes, sino porque es una verdad, ¿sí? Algo que se hace de esa manera. Bien, y ahora vamos a pasar, vos me dirás, Cecilia, pero ¿dónde están dudas y qué tiene que ver con lo que está en el título? Bien, y ahora vamos a esta parte. Quiero que presten mucha atención. Así como es de fácil, lleva un tiempo el video. Mirar el video. Tenemos para armar oraciones negativas, ¿sí? Acá dije afirmativas y acá tengo negativas. Yo les había dicho que do y das no tienen significado, ¿sí? Solo que son dos auxiliares, o sea que ayudan. Auxiliar viene de ayudar. ¿A quién? A los verbos de la rutina, ¿sí? Para que en una oración para que una oración quede negativa, es decir, quedemos diciendo que no. Don't significa no, es el no nuestro. Al igual que doesn't, ¿sí? Doesn't, que después lo voy a escribir en el próximo video. Negativo, don't. En castellano para nosotros es el no. Entonces, ¿cómo escribo? Yo no juego al tenis todos los días. Entonces van a ver, empiezo de vuelta con el pronombre. Sí o sí escribo don't, tengo que decir yo no. Y después sí coloco el verbo, no que, no juego tenis todos los días. Se podría continuar la oración, ¿sí? Entonces acá vemos la función del auxiliar, ¿sí? No, ayudando al verbo play a decir que no, que eso no se hace todos los días, ¿sí? Si yo quiero acá le puedo escribir every day, ¿sí? O si fuera una oración más simple, le saco la expresión de tiempo y la dejo como yo no juego al tenis y ya está. Así de simple. Otro ejemplo con el pronombre we, ¿sí? Acá lo tenemos con nosotros siempre vamos a la escuela. Bueno, quiero decir que no vamos a la escuela. ¿Qué hago? Voy a poner primero el pronombre, luego pongo no, o sea, don't, y luego pongo el verbo. Muy bien, ¿sí?
porque este auxiliar, este no, está ayudando a este verbo mirar tele a que se pueda decir de manera negativa. No tiene sentido que yo escriba don't y me olvide de escribir la acción. Ahí no estoy diciendo absolutamente nada. Sería nosotros no los lunes. Nosotros no tenis. ¿Se entiende por qué tienen que ir de la manito el auxiliar y el verbo? Bien. O sea que para dejar en limpio cómo escribir y en qué orden colocar las palabras para que una oración me quede bien redactada sería así. Primero vamos a escribir al sujeto, ¿sí?, de la oración, el pronombre. Ahora solo estamos usando los que van con do. I, you, we, they. Luego voy a escribir, ¿sí? Voy a escribir un verbo de la rutina. Ahora en castellano así les sirve, les es más fácil de entender. Verbo de la rutina son estos, los que ustedes ya han venido estudiando desde que estamos en sexto grado o desde el año pasado. Luego voy a escribir el resto de la oración, ¿sí? Que sería tenis o TV on Monday, lo que sobre. Vamos a decirlo de esa manera para que se entienda. Esto es en el caso de que sea una oración positiva, ¿sí? Ahora, si quiero escribirla, quiero hacerles una formulita donde ustedes puedan ver en qué orden acomodo las palabras para que me queden negativas, sería lo mismo. Voy primero con el pronombre, ¿sí? Acuérdense que estamos solamente con los que van con do. Ponemos luego don't, no nos olvidamos de decir que no nos tenemos que olvidar de decir que no. Don't. Vamos a marcarlo bien. Don't, más el verbo de la rutina, más el resto, lo que me queda, lo que me sobra. Sería, por ejemplo, tennis every day, TV on Mondays. O, por ejemplo, go to school, ¿sí? Bien, hasta acá tenemos el uso del auxiliar do para el presente simple, para expresar acciones que hacemos de manera cotidiana, ¿sí? Puede ser que cuente lo que hago yo, lo que hace otra persona, por ejemplo, vos o ustedes, nosotros o ellos, ¿sí? Y después lo que vimos es el uso de esta palabra auxiliar, do, que de forma negativa se escribe don't, para armar oraciones, como dijimos antes, negativas. Y es importante que tengan presente y anotado la carpeta estas formulitas, ¿sí? Porque en la actividad que mandé van a tener que hacer un ejercicio donde hay que acomodar las palabras, ponerlas en orden para que la oración quede bien armada. A medida que vaya avanzando con los videos, van a ver que uso expresiones de tiempo, ¿sí? Las voy a ir explicando en los sucesivos videos. Voy a usar preposiciones de tiempo y los adverbios de frecuencia, que lo vamos a hacer en el último video, que lo estudiamos el año pasado, ¿sí? Y vamos a recordar en qué lugar de la oración debo escribirlo y cómo hacer preguntas y responder con el adverbio, ¿ok? Bien, los espero en el próximo video que voy a hablar sobre das.